¿Ya viste las historias de All Tomorrows? No, ¿qué es? A ver. All Tomorrows. Se ve cool. Se ve cool y turbio. ¿Qué es esto? All Tomorrows. Te resumo el libro. Mira, acá está el resumen del libro completo. De Iván G. Reviews. Iván G. Reviews. Resumen del libro de All Tomorrows. Algo que me acaban de recomendar, que dice la llegada de los Q. Parece que es una historia que pues habla de algo, de cómo va a evolucionar la especie humana, porque piensen que somos Homo sapiens, venimos de los Homo erectus, ¿se acuerdan? De estos que los monitos que se comienzan a parar de 2 pies. Pues en un futuro, ¿cómo vamos a ir evolucionando? Perdimos el pelo. Ahora, ¿qué nos depara en un futuro? Si no recuerdo mal, dijeron que íbamos a desarrollar una especie de huesito por acá, por ejemplo, así que probablemente en un futuro todos vayan a ser más jorobados. Cosas así, ¿no? En un futuro ya naceremos sin apéndice probablemente, quién sabe. Cosas así. A ver. A la bestia, pero a ese nivel. Estamos hablando de millones de años. Placenteras noches. Yo soy Iván G. Reviews y el día de hoy les traigo un video que ya había planeado hacer desde hace un tiempo, pero que por falta de tiempo no podía sacar. Okay. En este video vamos a darles una introducción a la historia de All Tomorrows, un libro digital del año 2006 creado por C.M. Kosemen. Me dan ganas de leer este libro ahora mismo. Bajo el alias de Nemo Ramjet, un escritor y artista turco. ¿Por qué turco, sin apéndice? Es que a mí me quitaron el apéndice, hermano, y me he enterado que es un órgano que prácticamente no sirve para nada. Que estaríamos mucho mejor sin apéndice. De hecho, el apéndice es un órgano que nos puede matar en la actualidad. Cual nos presenta una historia donde se nos cuenta de forma detallada las evoluciones del ser humano en un futuro hipotético y cruel, donde conocemos las consecuencias de la expansión del ser humano por la galaxia y el contacto con razas superiores a nosotros. Espero disfruten el video. Sin más que decir, comencemos. Es que piénsenlo, men. O sea, imagínense que llegamos a contactar con alienígenas, ¿no? Seres de otro planeta que son totalmente distintos a nosotros. ¿Cuánto tiempo demorará el ser humano en coger con uno de estos? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo le das? Yo creo que meses apenas, ni siquiera años, men. Estos desgraciados se pueden reproducir con lo que puedan, men. Así que, pues, obviamente van a salir personajes híbridos de aquí. Hacia Marte. Después de milenios de juegos preliminares terrestres, los logros de la humanidad en un nivel notable comenzaron con su unificación política y colonización gradual de Marte. Ajá. Si bien la tecnología para colonizar este mundo había existido durante algún tiempo, solo cuando los riesgos claramente comenzaron a presentarse, solo cuando el medio ambiente de la Tierra comenzó a ceder bajo la presión de 12.000 millones de almas industrializadas, la humanidad finalmente asumió la tarea trascendental. A lo largo de las décadas, viajar y luego establecerse en Marte se había imaginado como un asunto rápido y relativamente fácil. Complicado pero factible y manejable a corto plazo. Hermano, si ustedes le dicen de repente, vamos a llevar a toda tu familia a Marte, ¿quieres ir? Todo pago, vas a tener una mansión allá. Pero eres de los primeros y vas a estar solo durante 100 años. Yo aceptaría si tuviese 50 años a lo mejor. Cuando el empujón finalmente llegó a comenzar, fue evidente que esto no era el caso. El bombardeo atmosférico por microbios genéticamente adaptados generó... Pero con internet, sí, no, ahí no llega el internet. Lo único que vas a poder hablar va a ser con la NASA. ¿Qué te imaginas? No, gracias, quiero vivir. Sí, no, está más divertido la Tierra. Pero bueno, en un futuro yo creo que pues esta cosa se ve muy cool. Bueno, vamos a seguir viendo, ya no corto. Fue evidente que esto no era el caso. El bombardeo atmosférico por microbios genéticamente adaptados generó lentamente una atmósfera respirable en un ciclo que tomó siglos. Cuando finalmente terminó la espera, los restos de la flora y fauna de la Tierra se introdujeron modificados especialmente para sobrevivir en la nueva atmósfera. Claro. Cuando todo estuvo listo, la gente llegó de su abarrotado mundo. O sea, terrificaron Marte. En naves de solo ida, cohetes de fusión y planeadores atmosféricos repletos de colonos. Los primeros pasos en Marte no los dieron los astronautas, sino niños descalzos sobre césped sintético. Los marcianos americanos. Durante varios cientos de años, Marte permaneció como un remanso, prosperando pero aún tenue en comparación con el resplendor de la Tierra, que brillaba más que nunca. Gracias a la reubicación de industrias ambientales exigentes a Marte, la Tierra podría usurparlo todo, sin tener que dañar su cansada biosfera. Este era el apogeo terrestre, el clímax del desarrollo económico, cultural y social en la vieja Tierra.
Sin embargo, esto no iba a durar. Como la separación gradual de América de su madre colonial, los gobiernos de Marte adoptaron una nueva identidad marciana. Se convirtieron en los marcianos americanos. La diferencia entre la Tierra y Marte no era solo política. Unas pocas generaciones en la gravedad más ligera dieron a los nuevos americanos un marco delgado y ágil que se veía surrealista en su antiguo hogar. Tiene sentido esto, ¿eh? O sea, imagínate vivir en otra atmósfera. Moldea también tu cara. O sea, cambiaría tu rostro. Esto con el paso del tiempo de tus hijos. Genética, llevó a la separación de los marcianos a un nuevo nivel. Durante un tiempo, el cisma silencioso entre los dos planetas fue aceptado mutuamente, y el equilibrio de poder colgó en un equilibrio nervioso. Pero el enfrentamiento terramarciano no duró para siempre. Con recursos ilimitados y una población enérgica, Marte estaba destinado a tomar la delantera. O sea Guerra civil. O sea que tomaron... O sea, miren esto. Terrificaron Marte. Y después, Marte, como ya era mucho más fuerte, se apoderó de la Tierra. Para tener agua, supongo. Se esperaba que el reemplazo marciano ocurriera de dos maneras. Ya fuera mediante ganancias económicas a largo plazo o mediante un conflicto armado mucho más breve pero doloroso. Durante casi 200 años, el método anterior pareció surtir efecto, pero este estiramiento gradual finalmente se rompió de la manera más destructiva. Casi desde su establecimiento, la cultura marciana estuvo impregnada de un tema explícito de rebelión contra la Tierra. Canciones, películas y publicaciones diarias repitieron estas nociones una y otra vez hasta que se interiorizaron. Aproximadamente 1000 años después, las naciones de Marte prohibieron todo comercio no esencial y viajes con la Tierra. Para la Tierra fue una sentencia de muerte. Sin los recursos y las industrias de Marte, el apogeo terrestre rápidamente se convertiría en una pálida sombra de su antigua gloria. ¿Tan jodidos estábamos? Dado que continuaba el comercio de bienes de primera necesidad, nadie se moría de hambre. Pero para todos los ciudadanos de la Tierra, el boicot marciano significó la pérdida de hasta 3/4 partes de sus ingresos anuales. La Tierra no tuvo más remedio que reclamar sus antiguos privilegios, por la fuerza si era necesario. Siglos después de su unificación política, la Tierra se preparó para la guerra. La mayoría de los pensadores y fantasiosos de eras anteriores habían imaginado la guerra interplanetaria como un espectáculo glorioso y vertiginoso de naves espaciales masivas, luchadores individuales y heroicidades de último momento. A lo Star Wars, algo así me imagino. La fantasía podría haber estado más alejada de la verdad. La guerra entre planetas fue una serie lenta y angustiosa de decisiones cronometradas con precisión que significaron destrucción a escala bíblica. La mayoría de las veces, los combatientes nunca se vieron. La mayoría de las veces, los combatientes no estaban allí. La guerra se convirtió en un duelo entre complicadas máquinas autónomas programadas para maximizar el daño al otro lado. Pero, o sea, ¿cómo atacaban? Mientras intentaban durar un poco más. Tal conflicto causó una terrible destrucción en ambos lados. Phobos, una de las lunas de Marte, se hizo añicos y llovió como granizo de meteorito. La Tierra recibió un impacto polar que mató a 1/3 de su población, apenas escapando de la extinción. Los pueblos de la Tierra y Marte finalmente hicieron las paces y reconstruyeron un sistema solar unido. Les había costado más de 8,000 millones de almas. ¿No suena algo alejado a lo que podría ocurrir por intereses de poderes mayores, no? O sea, imagínate que pues... supongamos que esto es un plan de los presidentes de Marte y de la Tierra solamente para eliminar 1/3 de la población. ¿Guerra planificada? ¿Todo era un sketch? Gente de las estrellas. Los supervivientes coincidieron en que eran necesarios cambios masivos para garantizar que una guerra así no volviera a ocurrir. ¿Cómo van cambiando, Estas reformas fueron tan amplias que no implicaron solamente cambios políticos o económicos, sino también biológicos. Que ven, estamos viendo básicamente un resumen de un libro que se llama All Tomorrows, que básicamente narra de cómo sería el futuro de la Tierra, explicado por un libro de alguien que se llama C.M. Cousman, pero es una historia, ¿no? Un poco ficticia, pero que se ve como en un futuro que podría suceder, ¿no? Que cómo van cambiando los humanos que terraformaron Marte y que cómo fueron cambiando los humanos, una guerra interplanetaria. Está muy interesante, ¿eh? Una de las mayores diferencias entre las personas de los dos planetas
fue que con el tiempo casi se habían convertido en especies diferentes. Se Mira creía esa que el sistema cabeza de solar corazón nunca tiene. podría unificarse completamente hasta que se superara esta discrepancia. Yo me pregunto, ¿estos tipos jugaban la Nintendo Switch 2? ¿Jugarían el Mario Kart? Para pensar. La respuesta: una nueva subespecie humana igualmente y mejor adaptada no solo a la Tierra y Marte, sino también a las condiciones de la mayoría de los entornos recién terraformados. Además, estos seres fueron imaginados con cerebros más grandes y talentos elevados, haciéndolos más grandes que la suma de sus predecesores. Tal vez tengan mejor cerebro, ¿no? Sería difícil convencer a cualquier población de que elija entre la esterilización obligatoria y la crianza de una nueva raza de seres superiores. Sin embargo, los recuerdos de la guerra aún estaban dolorosamente frescos y fue más fácil implementar estos procedimientos radicales a raíz de tal matanza. Damn. Cualquier resistencia al nacimiento de la nueva subespecie no se extendió más allá de escasas quejas y de huelgas triviales. En solo unas pocas generaciones, la nueva raza comenzó a demostrar su valía, organizados como un solo estado y ayudados por el desarrollo tecnológico de la guerra. Eran más sádicos. Rápidamente terraformaron y colonizaron Venus, los asteroides y las lunas de Júpiter y Saturno. Pronto, sin embargo, incluso el dominio del Sol se hizo demasiado pequeño. Las nuevas personas que lo heredaron querían ir más lejos. ¿A qué dominar el mundos Sol? Bajo estrellas distantes. O sea, pusieron paneles solares alrededor del Sol para tener energía infinita. Son unos genios, men. Por eso esos cerebros, muchacho, Se gigantes. convertirían en la gente de las estrellas. Colonización y el Edipo mecánico. Incluso para la gente de las estrellas, los viajes interplanetarios fueron una tarea trascendental. Las mentes primitivas habían quedado atónitas ante el problema, y fantasías como los viajes más rápidos que la luz y el hiperespacio emergieron como las únicas soluciones. Las tecnologías existentes solo pudieron avanzar a meros porcentajes de la velocidad de la luz, haciendo que el viaje sea un asunto que abarcaba eras. Se concibieron e incluso construyeron enormes naves generacionales, pero estas sucumbieron a las dificultades técnicas o a la anarquía a bordo después de unos pocos ciclos. La También solución tenían fue problemas internos ir ellos. primero al nuevo sistema y luego hacer a los colonos. Con este fin, se enviaron naves automáticas rápidas y pequeñas a las estrellas. A bordo había máquinas semisensibles programadas para replicar y terraformar el destino y construir sus habitantes a partir de los materiales genéticos almacenados a bordo. Sin embargo, un problema extraño plagó estos intentos. La primera generación de humanos que se fabricó a veces desarrollaba un extraño afecto por las máquinas que los fabricaban. Rechazaron a los de su propia especie y perecieron después de la enorme crisis de identidad que siguió. Damn. ¿Y si se volvían androides de repente? O sea, como que eran unos... Vamos a llamar esta clase, de momento, así vagamente, megamentes, ¿no? Si a los megamentes querían volverse androides para mejorar su raza. O sea, se querían seguir mejorando su raza y le entró la depre. Qué loco, ¿no? Este complejo tecnológico de Edipo no era infrecuente. De Edipo. Casi la mitad de todos los intentos de fundación de colonias se perdieron a través de él. Sin embargo, la mitad restante fue suficiente para cumplir con la misión. El verano de la humanidad. Inmediatamente después de la colonización de la galaxia por parte de la humanidad, llegó su primera edad de oro verdadera. Criados por profetas de las máquinas, los supervivientes de las plagas edípicas construyeron civilizaciones que igualaron e incluso superaron a sus antepasados solares. Esta difusión a través de los cielos no significó una pérdida de unidad. A través de los cielos, flujos constantes de comunicación electromagnética unieron los mundos de la humanidad con tal eficiencia que no había colonia que no supiera sobre los sucesos de sus hermanos lejanos. El libre flujo de información significaba, entre otras cosas, un ritmo de crecimiento tecnológico enormemente acelerado. Lo que no se podía descifrar en un mundo fue ayudado por otro, y cualquier nuevo desarrollo se dio a conocer rápidamente a todos en un reino que abarcaba siglos de luz. Yo creo que todo esto puede ser completa realidad en el año 10.000. 10.000, esto puede ser una realidad, la verdad. No es sorprendente que los niveles de vida se elevaran a niveles previamente inimaginables. Si bien esto no significaba exactamente una utopía galáctica, era seguro decir que la gente de la galaxia colonizada vivía vidas en las que trabajar, tanto física como mentalmente, era puramente obligatorio.
Gracias a la riqueza de los cielos y al trabajo de las máquinas, cada persona tuvo acceso a una riqueza material y cultural mayor de la que algunas naciones de hoy. Durante todo este desarrollo, se observó un fenómeno curioso. Si bien la vida extraterrestre abundaba en las estrellas, nadie había encontrado signos de verdadera inteligencia. Algunos atribuyeron esto a una rareza general, mientras que otros llegaron hasta la influencia divina, resucitando la religión. Independientemente de la teorización, una pregunta quedó verdadera y completamente sin respuesta. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasaría realmente si la humanidad alguna vez se encontrara con sus iguales o superiores en el espacio? Buena pregunta, ¿eh? Y también, ¿qué pasa después de la muerte? También estaría bien responderlo, ¿no? Un pequeño descubrimiento de inmensas implicaciones advirtió a la humanidad que tal vez no estaban solos. En un mundo recién colonizado, los ingenieros se habían topado con los restos de una criatura desconcertante, considerada así porque tenía todas las características de los animales terrestres de un planeta alienígena. Justificadamente llamado Pandarabis pandora, el colosal fósil pertenecía a una criatura parecida a un pájaro con enormes garras. Este animal, ¿la mezcla de qué es? Yo diría que es como un ornitorrinco con piernas de elefante y garras de dinosaurio. Es una gallina terriblemente hecha. Investigaciones posteriores determinaron... Más parece al oso perezoso, un pajarín. Me recuerda a una gallina, ¿no? Que era un tericinosaurio, altamente derivado de un linaje de dinosaurios herbívoros que se extinguieron hace millones de años en la Tierra. Mientras que todos los demás animales terrestres grandes en ese mundo de la colonia tenían 3 extremidades y un sistema esquelético a base de cobre, Pandarabis era un vertebrado terrestre típico con huesos ricos en calcio y 4 extremidades. Encontrarlo allí era tan improbable como encontrar una criatura alienígena en los propios sedimentos de la Tierra. Para algunos, fue una prueba irrefutable de la creación divina. Marian dice, siento que es un kiwi. No jodas, si es un kiwi, man. El resurgimiento religioso alimentado al principio por la aparente soledad de la humanidad en los cielos se intensificó aún más. Otros lo vieron de otra manera. Pandarabis había mostrado a los humanos que esas entidades, lo suficientemente poderosos como para visitar la Tierra, tomar animales de allí y adaptarlos a un mundo extraño, estaban libres por la galaxia. Teniendo en cuenta el rango de tiempo del fósil en sí, los seres misteriosos eran milenios más viejos que la humanidad cuando eran capaces de tales cosas. La advertencia fue clara. No se sabía qué pasaría si la humanidad se encontraba repentinamente con esta civilización. Obviamente, se prefería e incluso se esperaba un contacto benévolo, pero valía la pena estar preparado. Silenciosamente la humanidad una vez más comenzó a construir y almacenar armas, esta vez de potencia interplanetaria. Había dispositivos terribles capaces de convertir estrellas en novas y destruir sistemas solares enteros. ¡Diablo! ¡A la bestia! O sea, imagínate una bomba que puede explotar todo un planeta. O sea, literalmente es un meteorito, eso es lo que están inventando. ¡Hala! ¡Qué loco! Lamentablemente, incluso estos preparativos resultarían ineficientes en su momento. Si sale mal. Los Q. El primer contacto estaba destinado a suceder. La galaxia y mucho menos el universo eran simplemente demasiado grandes para que una sola especie desarrollara inteligencia. Cualquier retraso en el contacto solo significaba un aumento del eventual choque cultural. En el caso de la humanidad, este choque cultural significó la completa extinción de la humanidad tal como se le conocía. What the fuck? Con casi 1.000 millones de años, las especies exóticas conocidas como Q eran nómadas galácticos que viajaban de un brazo en espiral a otro en migraciones que abarcaban eras. Durante sus viajes, se mejoraron y cambiaron constantemente hasta convertirse en maestros de la manipulación genética y nanotecnológica. Con esta capacidad de controlar el mundo material, asumieron una misión religiosa autoimpuesta de rehacer el universo como mejor les pareciera. Poderosos como dioses, Q se veía a sí mismo como los heraldos divinos del futuro.
los Q básicamente serían los dioses. O sea, eran muy poderosos nivel dios. Este dogma tenía sus raíces en lo que había sido un intento benévolo de proteger a la raza de su propio poder. Sin embargo, la obediencia ciega incondicional había convertido a los Q en monstruos. Para ellos, la humanidad, con todas sus glorias relativas, no era más que un sujeto transmutable. En menos de 1000 años, todos los mundos humanos fueron destruidos, despoblados o incluso peor, transfigurados. A pesar del ferviente rearme, las colonias no pudieron lograr nada contra sus enemigos de 1000 millones de años. Ni con las bombas interplanetarias. De resistencia efímera. La humanidad, una vez regente de las estrellas, ahora estaba extinta. What the fuck? El hombre... O sea, yo creo que... A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Y eventualmente iba a suceder? ¿O nosotros adelantamos nuestra muerte ahí? ¿Qué es lo que creen ustedes? Porque si no hubiésemos intentado ser más interplanetarios, tal vez nunca nos hubiesen encontrado. Pero yo creo que no, eventualmente iba a pasar, ¿no? O sea, dentro de todo, en esta historia, pues los humanos hicieron todo lo posible para poder, pues, enfrentarnos a esa problemática que iba a llegar tarde o temprano, ¿no? Pero no pudimos. Extinguido. Los mundos de la humanidad, la avaricia. Jardines de terraformados paraísos parecían extrañamente vacías para los Q. A menudo no había materias primas disponibles, además de las personas, Cajita. Sus ciudades y algunos nichos básicos de la ecología, poblados por animales y plantas de la Tierra modificados genéticamente. Esto se debía a que los humanos habían borrado las ecologías alienígenas originales en primer lugar. Es decir, habían aniquilado las especies extraterrestres para poblar sus planetas. Culpa de los de Marte, men. Ofendidos porque otra raza intentara rehacer el universo, se dispusieron a castigar a los humanos usándolos como los materiales de construcción de su visión. Sí fue avaricia, muchachos, sí fue avaricia. Es que, a ver, pónganse a pensar en eso. Los humanos fueron a un planeta a modificarlo para su beneficio. Y si piensan ustedes, muchachos, eso que sí me hicieron, somos nosotros. Te dejé pensando un rato. Y si nosotros somos ese experimento, o sea, que fueron a ese planeta a dejar... O sea, eso no estamos hablando de los Q, estamos hablando de los humanos de Marte que hicieron todo eso posible, pero obviamente, ¿no? Por tiempo. Por eso deben extinguir a los youtubers. Te quedaría sin chamba la cajita. No me estarías viendo. Es lo que hacemos con la Tierra, si se ponen a pensar. Estamos alterando el ciclo de la Tierra, en realidad. Terrible spoiler. O sea, me acabo de inventar un spoiler que probablemente... No sé. Si bien esto llevó a una extinción completa de la sensibilidad humana, también salvó a las especies al preservar su herencia genética en una miríada de nuevas formas extrañas. Poblado por humanos sustitutos, ahora en todos los aspectos, desde animales salvajes hasta mascotas y herramientas genéticamente modificadas, los Q reinaron de manera suprema durante 40 millones de años en los mundos de nuestra galaxia. Me parece poco, 40 millones de años. De 1 kilómetro de altura y cambiaron las superficies de mundos enteros, aparentemente por capricho. Un día partieron como habían venido, porque la suya era una búsqueda interminable y no podían detenerse hasta que hubieran barrido todo el cosmos. Detrás de ellos, los Q dejaron 1000 mundos, cada uno lleno de extrañas criaturas y ecologías que alguna vez habían sido hombres. La mayoría de ellos murió justo después de que sus cuidadores se fueran. Otros duraron un poco más para sucumbir a inestabilidades a largo plazo. En muy pocos mundos, los descendientes lograron sobrevivir. Entre ellos, residía el destino de la especie, ahora dividida y diferenciada más allá del reconocimiento. Y bueno, hasta aquí dejaremos este resumen. Básicamente a partir de aquí, el libro nos comienza a describir las diferentes mutaciones y subespecies generadas por los Q, hasta que eventualmente dichas criaturas amorfas recuperan algo de la sapienza del ser humano. Me ha hecho pensar este libro, man. Me ha hecho pensar mucho. Imagínate que somos una especie que, si nos pasamos de avariciosos, va a venir un ser súper gigante y nos va a castigar. En la Biblia está esa historia, ¿eh? Babilonia, el gran diluvio. Pues es loquísimo, ¿no? Entonces, ¿aún había racismo? Pues
Sí, básicamente guerras raciales, ¿no? Obviamente de raza humana, raza extraterrestre, básicamente. Por eso debemos centrarnos en nuestro planeta y no mandar sondas para comunicarnos con otra especie. Y sí, ¿no? La verdad. Deberíamos enfocarnos full en nuestro planeta. Tenemos solo un planeta Tierra, muchachos. Hay que cuidarlo nomás. Oye, muy interesante esto de All Tomorrows. Y todavía hay más historia, ¿eh? Muy cool, la verdad. Muy buena recomendación, muchacho. Déjenme sus pensamientos ustedes. ¿Qué es lo que han podido obtener como una moraleja de esta historia? Algo interesante que creen que pueda suceder en un futuro. Y pues bueno, yo los estaré leyendo.